Hola, hoy vamos a ver un poco de historia argentina, específicamente el retorno definitivo de Perón hacia 1973, un tema bastante complicado que tuvo impacto hasta nuestra época y que vamos a tratar de desarrollar de una manera concisa para poder comprenderla. Así que vamos a ello. Tienes que olvidarlo todo, Neo. El miedo, la duda, la incredulidad. Libera tu mente. Vaya. En los últimos años de la Revolución Argentina, aquella dictadura que inició en 1966 y termina en 1973, se desarrolló una gran violencia política y social derivado de la grave situación de falta de legitimidad que se venía gestando en el país desde 1955 tras el derrocamiento de Perón y la posterior proscripción del movimiento peronista. Ante esta situación, el último presidente de facto de esta dictadura, Alejandro Agustín Lanusse, busca una salida democrática en la cual los distintos partidos políticos tenían una gran importancia. En este sentido, el propio Perón va a jugar un rol fundamental como líder legítimo reconocido del partido peronista. Hacia marzo de 1973 se establecen las elecciones y el peronismo organiza un frente electoral y presenta como candidatos a Héctor Cámpora, delegado de Perón, y Vicente Solano Lima. El eje de la campaña era Cámpora al gobierno y Perón al poder. La sociedad de ese momento, por otra parte, era muy compleja. Así como existía una división en el ejército entre nacionalistas y liberales, existía una división en el propio peronismo que traería graves consecuencias. Por un lado existía un ala de derecha, los ortodoxos con representación sindical, y por otra parte un ala de izquierda denominada la tendencia o la tendencia revolucionaria, que estaba constituida por la denominada Juventud Peronista y que tenía características ideológicas que tomaban de otras experiencias del tercer mundo, como la Revolución Cubana y la Revolución China. Entre estas dos facciones existía una grave disputa. En las elecciones de marzo de 1973 obtiene el triunfo Cámpora con la alianza denominada Frejuli, y en su gobierno, que duraría 49 días, se va a ver mucho de este conflicto entre estos dos bandos peronistas que se habían consolidado en el transcurso de la proscripción del propio peronismo. Uno de los aspectos más importantes del gobierno de Cámpora va a ser el denominado pacto social, por el cual se establece la idea de una industrialización a través de un acuerdo entre empresarios y sindicalistas. Cámpora, que era delegado de Perón, mantenía unos lazos bastante estrechos con la denominada Juventud Peronista, esta ala de izquierda que era conocida también como la tendencia revolucionaria. Esta situación generaba ciertos resquemores con el ala ortodoxa del peronismo, aquella ala de derecha que guardaba muchos recelos con respecto a el aspecto de izquierda. El clima político se mantuvo tenso, cuestión que se hizo patente en la masacre de Seiza, hecho que enfrentó a las dos facciones del peronismo, por un lado la tendencia y por otro lado la facción ortodoxa. Este suceso se produjo el 20 de junio de 1973 y se trató de una de las mayores movilizaciones de masa de la historia argentina, que a su vez trajo como consecuencia muertos y centenares de heridos. El 13 de julio
un poco más de un mes, un poco menos de un mes después de este suceso, renuncian Cámpora y Solano Lima, y hacia el 23 de septiembre se realizan elecciones que traen a la fórmula Perón-Perón, o sea, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, al poder. Espacio publicitario. ¿Tienes problemas para rendir historia? ¿Tus notas son un desastre? No se diga más. Esta es la historia de Timmy, que tiene algo que contarte. Ahora, mi vida era un infierno. No podía rendir ni una vez historia. Mis notas iban en picada, cada vez peor. Pero conocí este canal, Girando la Historia, y mi vida realmente cambió. Empecé a tener 10, 9, 8, 10, progresivamente, y todos empezaron a mirarme atónitos. Decían, ¿qué le pasa a este sujeto que se ha vuelto tan impresionante? Ahora mi vida cambió realmente. Gracias, Girando la Historia, cambiaste mi vida. ¡Gané! 1973, año en el cual se da el retorno definitivo de Perón como político, como presidente, fue un año en el cual se dan diversas cuestiones en el mundo bastante complejas. En principio tenemos la crisis del petróleo, que marca un agotamiento del capitalismo global, una decadencia en las relaciones de hegemonía que tenía Estados Unidos como representante del mundo libre, de la construcción del capitalismo como ideal, que también a su vez venía atravesando una guerra muy pantanosa, la guerra de Vietnam, que lo ponía en entredicho como representante ideológico de esa ideología perfecta, que manifestaba crisis y críticas en distintas partes del mundo. Por otra parte, en ese año se van a dar golpes de Estado en Uruguay y en Chile, con un recrudecimiento de la represión y de la violencia, amparados en lo que era la doctrina de seguridad nacional que se venía gestando de los 60 y que marcaba que había un enemigo interno, un enemigo subversivo, que debía ser vigilado, que debía ser castigado, reprimido, y que justificaba todo este tipo de desarrollos militares en la región. Este desarrollo militar va a ser el que se da con la Revolución Argentina, por ejemplo. Por otra parte, a la par de que se da este recrudecimiento de la violencia por parte de los sectores de derecha que buscan combatir contra los sectores marxistas, contra la izquierda, contra aquello que representaba un peligro para los valores morales del capitalismo, cristianismo y demás, existía un ala de izquierda que, tomando en cuenta las experiencias del tercer mundo, la Revolución Cubana, la Revolución China y otros desarrollos históricos, manifestaba la idea de un cambio social a través de la violencia, a través de las acciones de guerrilla urbana, y que va a tener una gran influencia en la Argentina desde finales de los 60, en distintos momentos, y que va a generar un recrudecimiento de este punto de conflicto que estamos marcando con respecto a la doctrina de seguridad nacional. Ante este clima tan convulsionado en el frente exterior e interior, Perón lo que buscaba era elaborar un pacto social, la idea de pacificar a la sociedad argentina, pero también daba bastante más apoyo al sector de derecha, al sector ortodoxo de la política. Durante su gobierno comenzó a funcionar la denominada AAA, desarrollada por el ministro de Bienestar, López Rega. Perón iría alejándose progresivamente de la tendencia revolucionaria, reflejada en la expulsión del movimiento peronista de diputados, en la intervención de distintas provincias, entre otros aspectos. El 1 de mayo de 1974, esta confrontación va a alcanzar su punto más álgido
con un discurso en el cual en la Plaza de Mayo denomina a la juventud peronista como imberbes, ante lo cual la columna se retira y se muestra a ciencia cierta esta división tan profunda que se mantenía en el seno del partido que estaba en el gobierno. 2 meses después de esta situación, el 1 de julio, Perón muere debido al agravamiento de su enfermedad cardíaca, dejando a un país profundamente disperso, profundamente debilitado por rencillas políticas, por conflictividad, por internas, minado en distintos frentes, debilitado. Y en el cargo de presidente queda su esposa, María Estela Martínez de Perón, que debe enfrentarse con todos estos desajustes. En su funeral, el opositor Ricardo Balbín realizaría un gesto histórico comparando al general con Irigoyen en un intento de pacificar, de estabilizar la situación política que en ese momento se mostraba extremadamente violenta, con fuerzas paramilitares como las AAA, que desarrollaron una violencia muy fuerte en el pueblo argentino, con movimientos armados de izquierda que también desarrollaban violencia política. Y ante esta situación define a Perón en relación con Irigoyen como dos grandes presidentes, y queda en la historia la frase de que un viejo adversario termina despidiendo a un amigo, cuestión que trataba de generar una unión, un desarrollo de estabilidad a una Argentina que en ese momento político, en ese momento social, estaba rota por décadas de golpes militares, por debilitamiento de los partidos políticos, por falta de canales de representación adecuados para una gran parte de la sociedad argentina. Bueno, el video llegó a su fin, espero que les haya gustado. Recuerden que tenemos un Facebook, un Instagram, en el cual se van a ir subiendo las novedades del canal. Y bueno, dejen sus comentarios con respecto a este video y otras cuestiones. Y bueno, nos vemos luego.